Por fin me gradué. Juguito. Ya. Ya hace mucho calor. Y bien, pues sí, me gradué de ingeniero mecánico hace poco menos de una semana. Me parece que es una oportunidad excelente para compartir los conocimientos que adquirí en esta carrera y lo que considero que es necesario aprender para obtener un título de ingeniero mecánico basado en mi experiencia. Tengan en cuenta que esto no es un recuento de materia por materia, es más bien intentar explicar qué es lo que se tiene que saber y distintas etapas que hay en la carrera, además de algunas materias o además de algunas ramas complementarias a lo que sería el núcleo de ingeniería mecánica. Dicho esto, sí voy a mencionar algunas materias que suelen ser necesario verlo en casi todas las carreras de ingeniería mecánica. Algunos currículum no las van a tener exactamente con ese nombre, pero el conocimiento es el mismo. Antes de hablar lo que se tiene que estudiar, hay que hablar un poco de lo que es la ingeniería mecánica. Viene siendo la ingeniería del movimiento, más que la ingeniería de las máquinas. Es la ingeniería del movimiento, puesto que la mecánica es eso, es movimiento, es cómo se aplican las fuerzas y cómo estas afectan el mundo. Esto hace de la ingeniería mecánica una de las ingenierías más puras, pero también se debe a que es una de las ingenierías más antiguas, junto con la ingeniería civil, por lo que aunque quizás no es la ingeniería más especializada, sí es una ingeniería que te permite especializarte en otras ramas y robarle el trabajo a otras personas. Te darás cuenta entonces que, por ejemplo, ingeniería mecatrónica, ingeniería aeroespacial o ingeniería química tienen bastante relación con ingeniería mecánica. Entonces, casi todos los programas de ingeniería en el mundo empiezan con una base fundamental de matemática, física y química, para así después poder expandir en otros cursos que se vean que son más propios de cada carrera. Entre la base de matemática que particularmente yo vi y que muchas otras personas, incluso en otros países, tienen que ver, se encuentra el cálculo diferencial. Esto está dividido en 4 cursos, 2 de cálculo o análisis matemático, funciones vectoriales y ecuaciones diferenciales. Básicamente es aprender a utilizar límites, derivadas, integrales y resolver ecuaciones con estos, así como también otros procesos matemáticos un tanto más complejos, que aunque no se usen mucho más adelante en la carrera, igual es necesario tener esta base. Habrá otras ecuaciones que se desarrollaron utilizando cálculo diferencial, entonces necesitas aprender. Otra base de matemática importante es la geometría analítica. Esto es para que aprendas a ver figuras geométricas simples y complejas en tu mente utilizando números. Álgebra lineal es quizás una de todas estas ramas de matemáticas que es más poderosa, por así decirlo, pero también es sumamente compleja y rara vez llegas a entenderlo. Y yo no entiendo cómo la pasé, pero lo logré, así que algo debo haber aprendido. Ya cubierto lo que se tiene que ver de matemáticas, pues también hay que ver algunos cursos de física básica. Normalmente se ven 2 cursos, uno de física en la parte de mecánica newtoniana y otro de física, suele ser física 2, que es electricidad. Independientemente de si tu carrera está más orientada a la electricidad o a las estructuras, pues tienes que ver las dos. Es fundamental para cualquier ingeniero conocer los conceptos básicos de estas ramas de la física. Sean 1 o quizás 2 cursos de química. Ya entenderán más adelante por qué hay que ver química, aunque no tengas ninguna relación con la química, tu rama de ingeniería en particular. Ingeniería mecánica sí tiene mucha química, pero un poco diferente. Aunque ya se cubre la base de matemática, física y química, pues es necesario que cualquier ingeniero, cualquiera, no importa si es un ingeniero de computación o no, tiene que ver dibujo técnico. Puede que el programa de otras universidades no lo tengan, puede que sí, pero el dibujo técnico te ayuda a expandir esa parte de la cabeza que trabaja lo que son las dimensiones, y trabajamos mucho con dimensiones
y 1 o 2 cursos de computación no hacen daño. Esta computación no es la computación que hacías en la escuela en la que simplemente jugabas juegos de video. Es computación programable, lógica de computadoras y programar en algún lenguaje. En particular en mi universidad se veía Visual Basic. Yo aconsejo Python. Python es un lenguaje mucho más potente, mucho más versátil, y si tienes una base y después quieres expandir en ella, hay un buen futuro ahí. Otro lenguaje que puedo recomendar es C# o C++, aunque estos dos suelen ser un poco más avanzados, y quizás Java por el hecho de que hay muchos dispositivos y aplicaciones que se programan en Java. Y eso cubre aproximadamente 1 año o hasta 2 años de lo que vendría siendo una carrera de ingeniería. Es más o menos la mitad. En lo básico es la mitad casi. Así que digamos un 40%. Y ahora voy a hablarles de lo que son los fundamentos de la ingeniería mecánica. Para hacer fundamentos son bastantes, pero es porque, como dije, es una ingeniería no especializada, así que es bastante amplia. Principalmente, pues hay que estudiar mecánica. Sí, ya vimos física 1 en la que vemos mecánica, pero como se ve tanto en un solo curso, pues no se profundiza mucho. Usualmente los programas de ingeniería mecánica presentan o mecánica racional, un solo curso de mecánica racional, o lo dividen en estática, dinámica, y en particular hay una materia que yo vi que se llama mecanismos. Puede que lo vean con otro nombre. Mecanismos viene siendo estudio cinemático, pero utilizando ya piezas mecánicas para entender cómo estas afectan el movimiento, por qué se mueven y cómo unas mueven a otras. Entonces, el estudio de mecánica va a cubrir desde piezas en reposo, que son afectadas por fuerzas, pero esta fuerza no es suficiente para alterar su movimiento. Dinámica, que son partículas o elementos que se están moviendo de una manera acelerada, producto de las fuerzas aplicadas sobre ellas. Y como ya dije, cinemática, en la forma de mecanismos. Aquí es donde se aprende cómo funcionan los engranajes o algunas otras transmisiones de movimiento y de potencia, así como algunos mecanismos. Cubriendo ya lo que se tiene que saber básico de mecánica. Van a escucharme decir básico muchas veces. Otra rama fundamental de esta ingeniería es la que guarda relación con la química, que vienen siendo los materiales. En la ciencia de materiales, pues es fundamental para también todas las ingenierías, solamente que se va a ver de maneras distintas y no todas las ingenierías manejan los mismos materiales. En ingeniería mecánica se utiliza mucho el acero y los metales en general, pero peculiarmente el acero. Tenemos algo con el acero que, no sé, es que es chévere. El acero. En mi caso, se ve un poco desordenado. El currículo de mi universidad necesita hacer unas pequeñas reformas, porque primero vemos resistencia de materiales, que es cómo la mecánica afecta a los materiales. También se puede llamar a este curso deformación de materiales o materiales deformables. Pero en fin, en el primer curso de materiales, propiamente ciencia de materiales que vi, nos enseñaron toda una base teórica de los distintos tipos de materiales que existen, metales, cerámicos, polímeros, y cómo estos pueden interactuar, cómo se pueden utilizar en distintos escenarios, las propiedades que tienen. Y básicamente eso es el conocimiento que hay que tener. Voy a publicar una lista con libros, con contenido que guarda relación con ingeniería, entre ellos algunos sobre estructuras, materiales, maquinaria. Todos estos libros no son libros de texto académico, son libros para educar un poco a la población en general. Y si tienes algún interés en ingeniería, seguramente te van a encantar esos libros. Será un link de afiliación de Amazon, así que si lo que compren vendría siendo una ayudita para mí. En fin, después de ver toda la teoría de materiales, se ve materiales 2, que viene siendo laboratorio de materiales, porque todas estas piezas, parte de la labor de los ingenieros es hacer pruebas a los materiales para ver si son suficientemente resistentes y confiables para utilizarlos en proyectos. Es muy interesante, hay muchos ensayos que se le pueden hacer a los materiales para ver qué tan buenos son, por dejarlo simple. Medimos toda clase de propiedades
eso es también una rama a la que muchos ingenieros se dedican, al simplemente materiales, porque es muy amplio y muy profundo. Como ya dije, se ve resistencia de materiales o materiales deformables, en la cual vemos como algunas piezas de específicos materiales, normalmente algún metal, son afectadas por distintos esfuerzos. Y empezamos a conocer cómo ocurren las fallas en algunas piezas comunes. Esto es una antesala para una de las primeras materias de diseño que existen. Y no estoy hablando de diseño de dibujar, porque como ya dije, se vio dibujo técnico y ya en este punto has visto otros tipos de dibujo. Hablo del diseño ingenieril. Existe diseño dibujado y diseño calculado. Elementos de máquina es una materia bastante fuerte en la que se tiene que aprender muchísimo porque hay muchísimo que dar y no hay tanto tiempo para ver 5 cursos de diseño de elementos, así que se ven 2. Existen varios libros sobre esta materia, en particular yo tengo el diseño de máquinas de Edward Norton. Ahí se ve todo lo que aprendí, pero lo aprendí en un orden un tanto distinto. De nuevo, esta materia consiste en aprender sobre cómo los esfuerzos afectan a las piezas, pero se ven piezas de todo tipo, de verdad, de todo tipo. Hay un énfasis muy grande en los árboles de leva. En Elementos 2 se ve el diseño de maquinaria de transmisión de potencia. Particularmente aprendemos a calcular potencia, cómo se pierde en la transmisión con correas, cadenas, engranajes. Vemos un poco de lubricación. Y también se ve el cálculo de resistencia de soldaduras y bueno, cuántas cosas se puedan imaginar. Básicamente, como ya dije, esa es la materia en la que los ingenieros mecánicos aprendemos a diseñar piezas. No a dibujarlas nada más, a calcular lo que hay que calcular. Ahí está la labor del ingeniero mecánico cuando es un diseñador. La termodinámica es otra rama de la física en la que combinas física con química y aprendes por qué el universo existe y por qué con granos de café y agua caliente puedes hacer una taza de café, pero por qué con una taza de café no puedes tener granos de café. Segunda ley. En termodinámica se aprenden muchos conceptos nuevos que de antes no sabíamos, no tienes ninguna idea del concepto, probablemente sí, pero en mi caso yo no, y la mayoría de las personas con las que estudié no sabíamos nada de eso, y es una de las materias más interesantes. No se usa tan directamente, es una de esas materias que son realmente básicas, pero los principios son utilizados en casi cualquier otra cosa que tenga que ver con ingeniería mecánica, así que hay que prestarle mucha atención. Se ve en 2 cursos. El primero es los fundamentos de termodinámica y en el segundo vemos algunas aplicaciones de la termodinámica en motores o en ciclos de producción de energía. Y hablando de producción de energía, termodinámica termina cayendo en unas materias más avanzadas que yo vi que probablemente no se vean a menos que sean electivas, que son de producción de energía o conversión de energía, porque la energía no se crea, se transforma. Primera ley. Diciendo esto, también conversiones de energía viene siendo una materia que se da en 2 cursos. En la primera vemos todas las conversiones de energía de quema de combustible y en la segunda vemos conversiones de energía para energías renovables. De nuevo, no necesariamente esto va a estar en cualquier programa de ingeniería como una materia fija que se tiene que ver. En el caso de mi universidad, sí. Guardando relación con termodinámica, hay otra rama de la física que es un dolor de cabeza para muchos. Probablemente sea la última gran materia difícil de superar para los que están estudiando, que es transferencia de calor. Transferencia de calor es el estudio de precisamente cómo se transfiere el calor. Esta es una de esas materias donde viene mucho del cálculo diferencial. Probablemente necesites hacer ecuaciones diferenciales para encontrar algunas respuestas, así que hay que tenerle cuidado. Pero para los que se vuelven expertos en transferencia de calor hay todo un mundo que explorar. Como ya hablé de diseño, volvamos un poco a la parte no tan matemática y hablemos de
el dibujo. Una de las primeras materias que verá cualquier estudiante de ingeniería mecánica es dibujo de ingeniería mecánica. Esta materia es en la que aprendes a hacer planos de piezas y aprendes algunas normas de dibujo a nivel industrial. También en el caso de mi universidad es la materia donde nos introducen al diseño asistido por computadora utilizando AutoCAD. Luego vemos otra vez un poco de diseño asistido por computadora, pero ahora en 3D utilizando SolidWorks. Pasamos por una materia llamada diseño en la ingeniería. Es, por así decirlo, un pequeño curso de diseño de productos o diseño industrial, incluso me atrevería a decirlo. Es para que no todo quede en ese ámbito de cálculo y dibujo de planos, sino también saber darle estética a lo que estamos diseñando. Puede ser muy divertido, pero también aprendimos que puede ser un dolor de cabeza cuando no estás haciendo las cosas bien. En particular, mi grupo y yo hicimos una máquina que hacía mantequilla de maní a modo de un extractor de jugo. Metías maní, salía la mantequilla. No la pudimos fabricar porque no teníamos acceso a los materiales, pero sin embargo hicimos también un diseño en SolidWorks con una pequeña simulación de movimiento. Quiero aclarar que para los que ya son ingenieros mecánicos, que estén viendo, que quizás no sean muchos, recién me gradué, ya lo mencioné, recién me gradué, no tengo la experiencia para decir realmente qué es lo importante y qué no, o qué es lo que se hace o lo que no se hace. Eso quizás debería decirlo un tipo ingeniero ya de más de 50 años que tenga mucha experiencia y sepa cómo se desarrolla la carrera. Esto es lo que estoy diciendo yo, basándome en lo que he hecho, sabiendo lo que no he hecho y en las materias que sentí personalmente que me estaban formando más. Por último, en esta rama de diseño está simulaciones. Las simulaciones son sumamente importantes para la ingeniería mecánica, sobre todo en el diseño. Así tú sabes que lo que estás diseñando no se va a romper. Utilizamos Inventor de Autodesk y cualquier diseño que hacíamos teníamos que pasarlo por una simulación de esfuerzos. En esta materia se combina diseño asistido por computadora con elementos de máquina y tienes ya visualmente cómo las piezas que estás diseñando se rompen o no. Y buscas que no se rompan. Si ves que se va a romper la pieza, tienes que arreglar el diseño. Obviamente, no quieres que algo se rompa. Otra de estas ramas de conocimiento fundamentales para ingeniería mecánica es la mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos es otra rama de la mecánica racional, pero es tan profunda y compleja que se tiene que ver en su propia rama. De nuevo se ven varios cursos. Primero vemos mecánica de fluidos 1, en la cual simplemente vemos los fundamentos de la mecánica de fluidos y las ecuaciones que se utilizan en esta rama. Luego en mecánica de fluidos 2 reforzamos un poco mecánica de fluidos 1 y vemos cómo funcionan las bombas y cómo se pierde fuerza en el bombeo y con los accesorios en un sistema hidráulico. Y una vez que ya aprendimos cómo se mueve el agua, cómo se mueve el aire y cómo hay máquinas que mueven el agua y el aire, aprendemos a diseñar estas máquinas en turbomáquinas. Turbomáquina significa cualquier máquina que utiliza rotación para operar. Importante. Digo que las diseñamos, pero eso es muy a la ligera. Las que realmente hacen todo el diseño de estas máquinas son ingenieros muy pro, con mucha experiencia, con muchos estudios, muchísimos conocimientos, porque no es fácil. Sin embargo, en turbomáquinas aprendemos a hacer algunos cálculos pertinentes para saber cuáles de estas máquinas tienen que ser escogidas o qué se le va a pedir al fabricante para las condiciones especiales en las que estemos. Finalmente se tiene como fundamento los procesos de manufactura. La ingeniería mecánica está muy conectada a la manufactura. Por eso tenemos que aprender cómo se mueven las cosas, cómo los materiales se afectan entre unos y otros, cómo se diseñan las cosas y, claro, también hay que aprender cómo se hacen. Vi procesos de manufactura en 3 cursos. El primer proceso de manufactura son todos los procesos en los que hay arranque de viruta. O sea, tienes un montón de material, lo pasas por una máquina que le quita material para darle forma. Luego, en proceso de manufactura 2, vimos todos los procesos que no tienen arranque de viruta. Tienes el montón de material y lo deformas utilizando fuerzas y otras máquinas para que el material tenga la forma deseada. Y por último, en procesos de manufactura 3, vimos soldaduras. Las soldaduras, a pesar de que son un método de unión, pues también hay mucho en manufactura que se ve a partir de soldaduras. Unir partes, unir piezas, unir componentes.
Hay otras materias que vi que considero que sí son necesarias verlas. Una de ellas es mantenimiento mecánico. No lo incluyo como uno de los fundamentos necesariamente, porque si no supiera todo lo demás que sé de ingeniería, todas estas otras materias, haber visto mantenimiento mecánico solamente no hubiese servido de nada. Y por último quiero cerrar con algunos complementos. Les digo complementos porque le competen realmente a otras ramas de ingeniería, y nosotros, ingenieros mecánicos, podemos entender lo que se da en esos cursos, pero insisto, le compete principalmente a otros ingenieros. Es para que nos podamos entender. Son cursos dados por ingenieros electricistas, electrónicos, ingenieros industriales y hasta contadores. No ingenieros contadores, contadores. El primero de estos complementos es ingeniería eléctrica. Pero no vemos toda la ingeniería eléctrica, vemos solamente una parte llamada electrotecnia. Que en electrotecnia aprendemos cómo funcionan los circuitos de electricidad alterna, que es la que tienes en tu casa. Y luego algunas máquinas eléctricas fundamentales, que son con las que le damos energía a nuestro mundo y cómo la transformamos. Aprendemos cómo se diseñan entonces desde un aspecto mecánico y eléctrico. Transformadores, motores eléctricos y generadores de energía eléctrica. Luego hay toda una rama que podemos aprender los ingenieros mecánicos y la podemos dominar. Incluso puedes ver a muchos ingenieros mecánicos en esta área, pero es más de ingeniería electrónica, que es la automatización industrial. En cuanto a la automatización, vi 3 cursos que fueron sumamente importantes. Primero, sistemas de control. Sistemas de control es una materia sumamente teórica, en la que aprendes cómo se le da una especie de cerebro a las industrias para que las cosas se hagan automatizadamente. Se aprenden algunas normas, algunos procedimientos y se entra bastante en cómo piensan las máquinas. Luego, quizás no necesariamente tanto para la automatización, pero sin duda importante para ella, está instrumentación, donde aprendí cómo funcionan algunos instrumentos de medición y calibración. Sumando esto a sistemas de control, entonces empiezas a ya ver cómo se hace la automatización en las industrias. Pero todos estos elementos medidores están muy relacionados con los sensores. Y ya que hablamos de los sensores, pues esta rama cierra con automatización industrial. Fue una materia de laboratorio muy divertida, muy compleja, en parte porque el profesor, a pesar de que se nota que es un profesor bueno, no captaba que éramos ingenieros mecánicos, entonces había conceptos de electrónica que no manejamos. Sin embargo, fue interesante y aprendimos a programar muy básicamente un PLC. Vimos lo que era un PLC, es una computadora especial para automatización. Tuvimos que hacer un sistema neumático para mover cosas, mover unas cajas. Todo estaba puesto en una pared muy interesante y pues sí, eso es automatización. Tengo un diplomado en mecatrónica porque no sé más de esto. En fin, automatización para los ingenieros mecánicos se combina muy bien con mecánica de fluidos, porque otro de los cursos que vi en mi universidad es neumática e hidráulica, donde aprendemos cómo funcionan los sistemas hidráulicos y neumáticos dentro de una industria para la automatización. Y usamos un software llamado FluidSim de Festo, muy bueno, muy interesante. Haces los esquemas y tienes que ver si funcionan como los estás programando. Es una guía para después poder construir ya los sistemas hidráulicos y neumáticos. Y bueno, otro curso quizás no fundamental, pero sí es importante que cualquier programa de ingeniería tenga por lo menos un curso sobre gerencia. Los ingenieros somos muy propensos a caer en posiciones de gerencia y manejamos personal. Entonces no podemos quedarnos solo en la ciencia, hay que darle un poco de humanidad a la cuestión. Ok, quiero aclarar que esto no es todo lo que vi en la universidad. Hay muchas materias más que se ven, pero muchas son requisitos para todas las carreras, como ver que sea historia, educación física, en fin, más o menos de eso trata la ingeniería mecánica. Eso fue lo que vi en mi carrera, no en ese orden, quiero aclararlo, no es que se ve un año de cada cosa, todo va mezclado, todo va junto, y no necesariamente cuando termines vas a estar haciendo de todo eso, vas a estar haciendo otras cosas, como ya dije, la gerencia muy importante. En fin, eso es todo por este video. Si quieren leer de la lista de lectura, abajo está el link. Probablemente todavía no esté, pero estoy trabajando en una cuenta de Patreon para que puedan también ayudar al canal. Y sí.